Sérgio, tudo bem? Prazer. Tudo bem, tudo bem. Gente, já começando a gravação aqui, agradecer todos e todas, né, presença nesse primeiro evento, né, desse novo ciclo de seminários do GEV nesse semestre, que é Vamos Falar sobre Direitos Humanos. A ideia é justamente, a gente começa em setembro, que aqui no Brasil, no nosso calendário oficial, é a comemoração, né, do Dia da Pátria, enfim. Então, também é uma maneira da gente colocar essa discussão, né, dos direitos humanos, de uma forma crítica, de como essa questão, e o GEV contribui nisso, como grupo de estudos da violência, como essa questão da violência, da segurança, dos direitos humanos, tem sido desenvolvida no nosso país ou não. Hoje temos o prazer e a honra de ter o professor Sérgio Grossi, do John Jay College, da Universidade lá de Nova York, né, vai estar compartilhando com a gente um pouco das suas experiências. Ele é especialista em educação e prisão, também discute a questão do crime. Tivemos prazer, né, de compartilhar ali o tempo no Núcleo de Estudos da Violência da USP, né, então o GEV agradece muitíssimo a sua presença. Ele é o grupo de estudos de violência aqui da UFSC, mas está dentro, né, do Laboratório Metrópolis, que é coordenado pelo professor Alexandre Bergamo, que aí nos escuta, né, e está acompanhando online hoje. E temos também o imenso prazer e honra de ter o professor Eduardo Bonaldi com a gente, né, que é aqui professor da casa e coordenador da graduação, enfim, também desenvolve trabalho de educação. O Edu também é um colega que eu tenho aqui muito bacana, a gente troca bastante, né, evidências e questões de pesquisa, uma pessoa que eu tenho uma admiração também, né, pelo trato que tem com as ciências sociais, com a sociologia, com a preocupação com a educação. Então, agradeço ao professor Eduardo Bonaldi por aceitar, né, fazer esses comentários. Então, já vou passar a palavra ao professor Sérgio Grossi para fazer a sua apresentação, depois nós seguimos os comentários do professor Eduardo e depois abrimos para a participação do público, enfim, que queira comentar, tá bom? Grossi, fica à vontade. Perfecto. Muito obrigado por esse convite. Una honra estar aquí con vosotros y voy a hablar un poco de portuñol porque ahora estoy viviendo en Harlem y todo me se complica entre español y portugués. Y voy a compartir ahora la slide, así que voy a comenzar. Si tienen algunos problemas de comunicación, me pueden comunicar directamente en el teléfono. Y voy a comenzar essa fala um pouco pensando se educação na prisão ou educação na prisão, não? E da pedagogia do oprimido à pedagogia da esperança. Por que esse título? Minhas pesquisas nascem de muito distantes, em particular na Constituição antifascista, no 47, na Itália, apontava que ela tinha uma tendência de la punición a la reeducación de las personas condenadas, pero vemos que en algunas partes del mundo, en particular, ese objetivo está totalmente esquecido, si no formalmente en las prácticas, como los casos que vemos muchos, donde estamos comenzando a hablar de bucalizaciones de los sistemas penales en varios países. No voy a tener tiempo ahora para hacer ver un vídeo, pero las mías pesquisas se mudaron entre un campo interdisciplinar, internacional e intersectorial, entre el mundo académico y las organizaciones no gubernativas, las organizaciones internacionales. Y partiendo de esos tipos de trayectoria, comencé a repensar cómo se pueden actuar para la política de reintegraciones, porque si no, ya en el año 90, uno de los profesores de la criminología crítica en Italia, Alessandro Baratta, estaba ya apuntando como si perdemos la reintegración dentro de los espacios prisionales, el riesgo es que la incapacitación, la neutralización en los modelos como vemos lo de Bukele van avanzando en el consenso en la sociedad y
por eso tenemos que repensar críticamente la reintegración, que ya sabemos que están muy complicadas. Voy comenzando un poco con algunos datos para hablar cómo la prisión de alguna forma funciona en varios países como una pedagogía de opresión. Y exactamente por eso pensé, utilizando Paulo Freire, que cuando trabajan con educaciones y reintegraciones, tenemos siempre que pensar críticamente las causas de las opresiones que se dan en esos espacios prisionales y para poder pensar acciones transformadoras. En ese sentido, voy a hablar rápidamente de algunos datos de Brasil que con certeza deben ya ser tratados. Voy rápidamente diciendo que las políticas de educación en general dentro de los espacios prisionales de la integración son bastante carentes y es interesante y específico de Brasil que de alguna forma los grupos del crimen organizado hacen como campaña, reclutan jóvenes denunciando también a dónde fracasa el Estado y las prisiones. Sabemos que adentro de esos espacios prisionales tenemos muchos afrodescendientes, personas que llegan desde la favela y personas con bajo nivel de escolaridad. Entonces, la reintegración y la educación es ainda más importante. Y en ese sentido, además de las complicaciones en la educación, tenemos un proceso de encarcelamiento en masa en Brasil y un espacio a donde tiene una falta de vaga y la sobrelotación complica todos los procesos de resocialización y de educación. Aquí son algunos de los gráficos clásicos sobre encarcelamiento en masa y sobrelotaciones que de alguna forma evidencian la gravedad del fenómeno, de cuánto está absolutamente complicado hoy. Esos eran algunos de los datos sobre la educación que tenían bastante poca actividad educativa formal y algunas actividades no formal que cobren el 11% en ese periodo. El trabajo también, muchas pocas personas conseguían trabajar y cuando conseguían trabajar, trabajaban en trabajo más interno y no externo, que eso torna más difícil para las personas después encontrar trabajo cuando van fuera. La baja profesionalización lo podemos ver también en el salario, que es muy bajo cuando tienes. La mayoría, esos son los datos del sistema de San Paulo, la mayoría de los funcionarios eran servidores por la custodia y muchos pocos las personas que trabajaban sobre, por ejemplo, la educación formal. Sabemos que ese trend no es solo específico de Brasil. Tienes una tendencia a punir los pobres y tienes procesos de encarcelamiento en masa en particular. Esos dos son bastante evidentes también en Estados Unidos. Y el fracaso del papel inclusivo, reintegrador e educativo de la prisión teórica está siendo denunciado desde las ciencias sociales, las filosofías y la criminología como marketing burocrático o como otros objetivos que están escondidos atrás de la penalidad y no está funcionando exactamente. En esos espacios también otros intelectuales que trabajaron bastante sobre esos temas son personas como Angela Davis, que también fue encarcelada aquí en Estados Unidos y escribió un libro para repensar las prisiones, pensándola como una cosa obsoleta, y nos llamaba la atención para la necesidad de una constelación de alternativas para evitar los problemas que las prisiones ponen en los espacios de la sociedad contemporánea. Y siempre con Paulo Freire es importante pensar a dónde tienes espacio de opresiones máximas, pedagogía de las esperanzas, que pueden superar los obstáculos que se pongan también. Se te hemos visto rápidamente algunos de esos obstáculos. Entonces, como en esos tipos de contexto, comencé a hacer unas pesquisas intentando buscar esas pedagogías de la esperanza, esos espacios que de alguna forma, partiendo de condición de opresión, intentan transformar los sistemas penales.
en un sentido más de reintegración de educaciones. Una de las primeras experiencias que fui a estudiar exactamente fue en Brasil, y por eso tengo muchos contactos en Brasil. Eso fue cuando estaba en una parcería entre la Universidad de Padova y la Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro. Comencé a estudiar esas experiencias de la prisión, llamada prisión sin policía de la APAC, de la Asociación para la Protección y Asistencia de los Condenados. Tienes varios datos que llaman la atención internacional sobre esa experiencia, como la reducción de la reincidencia, el costo reducido, y una experiencia que desde el año 70 se construyó y tenía más de 3.500 personas adentro de la unidad. Y se tornó desde una experiencia única a una experiencia como una política pública en Minas Gerais, y varias veces los gobiernos brasileños intentaron implementarla a nivel nacional. Fue premiada como empresa social del año, y este año discutimos esa experiencia en el Parlamento italiano como una experiencia modelo también. Voy a ir rápidamente sobre las cuestiones metodológicas. Si algunas personas después están interesadas, podemos hablar sobre cómo se pueden hacer ese tipo de pesquisas. Pero voy a relatar que conseguí tener acceso, las personas fueron muy generosas con accesos, y en las áreas internas, esas son las fotos que conseguí. De alguna forma, las personas de las APAC dieron acceso y también me convidaron a dormir adentro. Estuve 5 semanas adentro de las unidades. Esas son algunas de las fotos que tiré. Esos son los espacios para la visita íntimas, los espacios de educación, los espacios de las librerías, y tenían espacios donde las personas hacían arte y hacían también enseño a distancia, inclusive universidad a distancia. Tenían los espacios de educación artística, pero una de las cosas más importantes es que personas que tenían experiencia vivida adentro del crimen, adentro de las prisiones, después estaban contratados y estaban trabajando para las APAC, y en ese sentido es una experiencia bastante única en el mundo. Después tenían espacios de trabajo, tenían varios de esos espacios que podrían ser potencialmente peligrosos en caso el conflicto se establece entre las personas privadas de la libertad y los funcionarios, como está común en los sistemas prisionales. Y aquí vemos que el contexto era mucho más tranquilo, con una seguridad basada más en lo que llamaban de portero o educador sociales, y con una grande presencia de voluntarios, de familiares, que de alguna forma deberían crear una otra forma de repensar la seguridad pública, creando una que en Europa se llama seguridad dinámica, a donde la idea es que el staff es más seguro, se crean relaciones de confianza con las personas que están adentro de los espacios prisionales. Tenían varios puntos en esos tipos de modelos que me interesaron bastante, como la participación de la comunidad, intentar abrir el máximo posible esos espacios para la comunidad participar, se educar en conjunto con las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad llamadas principalmente recuperandos, en ese sentido ya poniendo el acento en la posibilidad de recuperación, a donde tenían meeting, a donde todas las personas podían discutir los problemas que tenían adentro de los espacios prisionales, y ahí comunicarlo con la administración adentro de esos espacios llamados Centro de Integración Social. Cuando el Estado no tenía suficiente fuerza en la asistencia a la salud o la asistencia jurídica, de alguna forma las APAC estaban intentando movilizar y llamar a las fuerzas de las comunidades, la organización no gobernativa, para tener un soporte adicional para ayudar a las reintegraciones. De alguna forma, muy interesante de esa experiencia, la idea de mudar un poco el paradigma, en lo que trabajaban bastante con la comunidad cerca de las APAC, de la certeza de la punición a la certeza de la reintegración y de la educación. En ese sentido, con la inclusión se crea una sociedad más segura, ofreciendo alternativas para las personas a reincluir una vez que pasan de la privación de libertad. Tenían varias actividades de educación formal y no formal para todas las personas, inclusive tenían 40 personas de 200 en una unidad que estaba visitando, que estaban estudiando en la universidad.
La idea era que la educación es para todos, como les escriben muchas veces, ninguém es considerado irrecuperable. Tenían personas con sentencia de más de 30 años, tenían personas que tenían armado rebeliones adentro de las prisiones comunes, que adentro de las APAC se transformaron y inclusive se tornaron líder de esa experiencia brasilera, que tiene un modelo también en otros países. Tienes actividad de educaciones profesionales, estaban varios trabajos y tenían actividad abierta todos los días. Tenían un sistema de alguna forma de cogestión de conflicto para prevenirlo, manteniendo un diálogo. Tenían otros aspectos que son muy interesantes, como la educación de la sociedad. Algunas de esas unidades estaban en barrios más ricos, estaban bien conectados con la ciudad, así que las personas, los alumnos de la escuela, juez político, técnico, podían ver cómo estaba funcionando la experiencia. Y también las personas desde la ZAPAC iban a hacer testimonio dentro de la escuela, iban a hacer actividad de voluntariado fuera, de alguna forma creando lo que llaman una pedagogía de la presencia de esas unidades. No tenía cuando estuve en ese periodo, por la pesquisa relatada no tenía sobrelotaciones ahí, y tenía más respeto por los derechos humanos, inclusive de las familias. Sabemos que las familias pueden ser víctimas del sistema penal también si no están formalmente condenadas. Y no tenía relato de violencia física y tortura cuando estaba trabajando por ahí. Tienes otras cosas que pueden ser interesantes. Voy un poco por el tiempo que no tenemos, voy a hablar un poco de algunas otras experiencias, así que después podemos, en caso más dialógicamente, hablar de lo que interesa más a vosotros. Un poco partiendo de esa experiencia, fui a ver otras experiencias en diferentes países y bastante interesante, podemos ver la Universidad de Buenos Aires en las prisiones aquí, por ejemplo, que desde el 85 consiguió abrir espacios a donde las personas que sufrieron violencia de las prisiones pueden de alguna forma se representar, crear espacios de discusiones y con la sociedad externa, con la universidad. Y vemos, por ejemplo, uno de los protestos de los pabellones universitarios, de los espacios universitarios, y las personas encarceladas comienzan a asumir subjetividad como estudiante universitario, sociólogo, advocado, por ejemplo, y se apropiar de esos medios para se representar y hablar directamente de lo que están pasando sin la necesidad de una intermediación de otros actores, como vemos muchas veces por las casas de la persona privada de libertad. Esos pabellones tienen una cierta autonomía, las personas se manejan sin agentes penitenciarios y abren el acceso a organización de la sociedad civiles, instituciones y voluntarios que adentro de esos espacios se reúnen y crearon jornales, crearon sindicatos, crearon organizaciones que inclusive conectan varias personas en diferentes prisiones y crean de alguna forma de luchas colectivas con discursos compartillados que pasan por la tutela de los derechos humanos. La universidad de alguna forma se educa al problema de las prisiones, funciona como un órgano de resonancia para las voces de las personas privadas de libertad que aprendieron los lenguajes de los derechos humanos, los lenguajes universitarios, y en ese caso consiguen denunciar las condiciones de opresiones que les viven. Eso claramente es un espacio que la universidad se insera dentro de espacios que generan contradicciones y esos tipos de lógica entre la educación y las puniciones, entre educación y seguridad, claramente son en conflicto y siempre ese tipo de conflicto puede llevar al peligro también que la universidad sea sacada o también que las personas entiendan cómo está funcionando la prisión y se piensen a forma alternativa a ese tipo de prisiones que estamos utilizando. Otras experiencias bastante interesantes cuando estaba en Cambridge era la prisión de Grendon. Aquí es una prisión que nace con la idea de crear comunidad de discusiones
liderada por psicanalistas treinados que coordinan los espacios. Son comunidad terapéutica que tengo una inspiración como del Hospital de Londres y en esos, como de esa experiencia, varias de las prisiones en Inglaterra comenzaron a implementar esos módulos terapéuticos dentro de las prisiones. Tienes las pesquisas que apuntan que reduce la reincidencia, que crea una institución más humana y menos prejudicial para las personas privadas de libertad, pero también para los staff que trabajan ahí. Y ahí, inclusive, la Universidad de Cambridge tenía creado un programa donde los estudiantes de Cambridge, Learning Together, ¿no? Se decía, aprendían junto con las personas privadas de libertad. Interesante que ese proyecto tiene también una inspiración de Paulo Freire y la idea es crear una clase donde los estudiantes van dentro de las prisiones y los profesores enseñan dentro de las prisiones junto con los estudiantes. La idea de crear la prisión es como tornarla en una comunidad democrática y las personas privadas de libertad tenían la posibilidad de decidir quién expulsar, quién admitir y también tenían el poder de ser consultado cuando se contrataban nuevos staff, nuevos nuevos funcionarios dentro de esas unidades. Tenían varios grupos terapéuticos que se armaban y discutían todos los problemas psicológicos internos, pero también interpersonal en la gestión de la comunidad adentro de esos espacios de continuo, más de 5 veces por semana. En algunas de las entrevistas era interesante como algunas de las personas privadas de libertad comenzaron a desenvolver una educación emocional dentro de los espacios de las prisiones y también tenían varias de esas discusiones colectivas lideradas por las personas privadas de libertad. Claramente tenemos que pensar qué tipo de democracia es posible dentro de un espacio prisional cerrado y tenían claramente algunas de las decisiones que no dependían directamente de las prisiones. Por ejemplo, tuve una discusión si las personas, si los funcionarios tenían que tener una farda especial o se tenían que vestir como civil, como hemos visto en la PAC, y eso era una cosa que era una decisión legal de Inglaterra y no podía ser decidida a nivel de democracia interna de los espacios prisionales. Entonces tienen siempre algunos límites en esos casos. Hablando de otras experiencias, como solo módulos de respeto en España, se montaron esos módulos con la idea de crear espacios de respeto dentro de las prisiones, con la posibilidad que los funcionarios y la persona privada de libertad tenían un espacio donde tenía mucha más libertad interna, en el cambio tenía que tener relaciones positivas entre las partes que estaban dentro de esos espacios. Las pesquisas muestran que cuando comenzó uno de los primeros módulos de respeto, después se espalhó para España y llegó hasta la Francia y la Bélgica. Cuando hice la entrevista, algunos funcionarios no creían en la posibilidad de tener esos espacios más abiertos con las personas privadas de libertad, pero después de un tiempo hasta las personas competían para trabajar en esos espacios porque tenían mucho menos la función de castigo, la función de control y tenían más una función relacional. Las pesquisas de esos espacios van mostrando también cómo de alguna forma esos espacios cumplen más con el objetivo educativo, terapéutico y formativo y tienes la posibilidad de adquirir hábitos y valores y actitudes positivos adentro de ese. Y respecto se torna una especie, un hecho regulador de la vida de prisiones que vemos que no es siempre así, muchas veces no es así. Entonces tiene esos tipos de espacios ya existen, son experiencias que se dan en varios países. Aquí vemos, por ejemplo, la prisión de Bollate en Milán y en Italia. También tiene esa seguridad dinámica, la idea que el staff tiene que crear relaciones positivas con las personas que se encuentran privadas de libertad y con la comunidad afuera. Eso vemos un restaurante donde las personas privadas de libertad pueden trabajar y entrar en contacto con las personas
de Milano, de otras personas que quieren ir a comer adentro de su espacio en las prisiones. Y después, otra experiencia bastante conocida en el mundo es la de la prisión de Basta en Noruega, que tiene otra vez la reducción de la reincidencia, entonces produce más seguridad a través de las inclusiones. Tienes toda una cuestión de cuidado con el medio ambiente y de conexiones con el medio ambiente. Y además tienes una formación universitaria para los agentes que trabajan ahí, que incluye principios de psicología y de trabajo social, y siempre tienes más la característica de crear relaciones con las personas privadas de libertad, a donde el staff de seguridad también es pensado como staff de reintegraciones. Partiendo un poco de esas experiencias, tienes otras, tienes algunas experiencias de universidad dentro de las prisiones aquí en Nueva York, que creo que voy a acelerar porque no va a meter demasiado tiempo. Voy a intentar cerrar un poco una primera reflexión y después podemos hablar juntos después de los comentarios, pero en las consideraciones un poco de esos tipos de educaciones y de programas de reintegración, vamos a ver que muchas veces en el mundo vemos esos programas que se concentran sobre el individuo, lo responsabilizan por la propia educación y reintegraciones, y vemos que algunas experiencias entienden que tiene que ofrecer otros contextos prisionales, tiene que mudar la estructura o las prácticas que se dan dentro del contexto prisional y fuera, para ofrecer un espacio que puede ser más alineado con la reintegración de educaciones. Tienes que, en esas experiencias vemos que es muy importante que si se modifican eso, se pueden también reducir la reincidencia y crear sociedad más segura. Entonces no es solo un beneficio para la persona privada de libertad, no es solo un beneficio para las personas que se encuentran trabajando en los espacios prisionales, pero también para la sociedad externa. Normalmente esos proyectos, cuando trabajan dentro de los espacios prisionales, intentan crear, multiplicar espacios democráticos, las comunicaciones entre las partes, a mejorar el ambiente físico y relacional, construir pequeñas comunidades, cuidando de entrenamiento y selección del equipo que trabaja en la selección, inclusive los agentes penitenciarios. Intentan abrir, tornar transparente el espacio, incluir especialistas en educación, criminología y otras profesiones universitarias. Y lo que más importante también es que la educación no es solo la educación formal, pero la educación informal de los espacios y la educación hacia la sociedad también son partes integrantes de esos tipos de proyectos, a donde intentan reducir el estigma fuera para evitar que las personas se encuentran después desamparadas cuando salgan de las prisiones y les se complica excesivamente la vuelta y el riesgo de que les reincidan después. Y en ese sentido también otra cosa importante es que toda la parte de la prisión son consideradas como parte de la comunidad educacional, tengan una influencia educativa, sea las personas que se encuentran privadas de libertad, sea las familias, el equipo de seguridad, además de los educadores, los profesores y todas las otras figuras. Si la educación se torna una prioridad en los espacios prisionales, tenemos la posibilidad de transformar los espacios prisionales por como los conocemos ahora. Cosas muy importantes en ese contexto, que tienes varias prácticas que se dan en el sur global, se dan en los espacios como en los países del sur global, como por ejemplo el Brasil, la Argentina, y tenemos que pesquisar siempre más esas prácticas, prestar más atención porque sabemos del problema del eurocentrismo y de los idiomas. Entonces, como muchas experiencias pasan despercibidas en el cambio internacional en lengua inglés, porque muchas veces no escribimos todas las cosas en inglés o muchas veces no conocemos bastante los otros países, pero tienes varias buenas prácticas que se pueden encontrar en los varios países que tengan que tener una buena divulgación en los otros países. En esos casos, también es importante resaltar que cuando vamos a pensar las cuestiones del eurocentrismo,
los varios países del sur global tengan muchas cosas para enseñar y no solo para aprender, como se considera muchas veces en esas formas de cooperaciones internacionales. Y esas son algunas de las experiencias, pero tienes muchos otros y tienes en muchos otros campos a donde una interacciones que supera el eurocentrismo crea unos espacios que son mejores para todos y no tienes influencia que van a ser solo unidireccional, mas sí bidireccional, donde todos tenemos que aprender de los otros países. Superar la ceguera epistémica no es apenas cuestión de justicia, pero también una oportunidad de crear nuevas prácticas en conjunto, y eso es un poco uno de los puntos que tenemos que pensar también en la geopolítica internacional. Y voy a fechar esa breve fala con dos citaciones. Esas citaciones lo tenían también en la camiseta algunos de los coordinadores de las personas privadas de libertad. Educación no muda el mundo, educación muda las personas, la persona muda el mundo. Y eso es uno de los fundadores de la criminología crítica en Italia, que decía que la cuestión de detención y reintegración social no puede ser simplemente delegada o reservada a los técnicos. En ese sentido, es un espacio, la pena, las prisiones, y es un espacio fundamental de lo que pensamos la democracia en nuestra sociedad y los derechos humanos de las personas que están adentro. Tenemos casos como esos que estoy mostrando ahora en la foto, tenemos casos como esto. De todas formas, tienen un espectro muy grande que se pueden trabajar. Aquí tienes algunas referencias de personas que están trabajando aquí sobre la educación en prisiones, tienes jornales internacionales, tienes proyectos que están andando en andamiento, intentar exportar la universidad en las prisiones en varios países de Europa. Y tienes red internacional también que están construyendo red de personas que estudiaron adentro de las prisiones y de alguna forma reforzar esas voces. Tienes personas de las Naciones Unidas trabajando, tienes la red latinoamericana de OITISE, a donde tienes muchas producciones académicas de excelente calidad sobre educación en prisiones que se pueden conectar. Voy a dejar ahí, después voy a compartir también las slides para las personas que quieran aprofundir y voy a dejar espacios ahora para los comentarios. Obrigado, professor Sérgio Grossi, pela brilhante apresentação. Vou passar já ao professor Eduardo Bonaldi, mais uma vez agradecer os comentários, né, e a presença dele aqui. Então, Edu, por favor, já para os seus comentários, para a gente otimizar o tempo aqui, o coordenador vai falar o menos possível. Tá legal. Boa tarde, pessoal. Eu gostei muito do tema, gostei muito da fala do Sérgio, tenho muita coisa a dizer aqui, mas antes eu gostaria de começar agradecendo o Léo, não apenas pelo convite, mas pela própria organização do GEV, né? Eu vejo que o GEV é um grupo de estudos bastante ativo, que mobiliza interesses, reflexões, curiosidades dos nossos alunos, então ele é um grupo muito importante para o nosso curso. Também agradeço bastante a presença do Sérgio, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje, né? Contatos com pesquisadores estrangeiros são bastante importantes para qualificar e diversificar, né, nossas atividades de pesquisa e de ensino, sobretudo quando esses pesquisadores, e esse é o caso do Sérgio, estão trabalhando temáticas altamente relevantes, né, para a nossa agenda brasileira de pesquisa acadêmica e de política pública, né? Então, hoje, na sua fala, Sérgio nos apresentou, né, uma pesquisa internacional comparada entre diferentes iniciativas, né, prisionais, diferentes instituições prisionais alternativas, né, que encampam, né, a questão da educação, né? Dessa forma, ele nos estimulou, né, a pensar nas possibilidades de oferta educacional a pessoas em situação de privação, como um dos direitos humanos a serem assegurados a essas pessoas, né? Visando estimular, então, interações, conhecimentos, valores, né? A partir dos quais essas pessoas possam ressignificar sua trajetória passada e projetar seus destinos futuros, né? Seus destinos pós passagem pelo sistema carcerário.
né? Bom, esse assunto é altamente relevante para nós por duas questões mencionadas pelo Sérgio e que eu vou tentar aqui também desenvolver, né? Uma das questões é o contexto brasileiro de hiperencarceramento, né? De encarceramento em massa, né? Torna essa temática bastante relevante porque o Brasil prende muita gente, né? E o segundo, por causa das nossas tradições pedagógicas de cunho emancipatório, né? Personificadas pelo Paulo Freire, que foi uma referência que atravessa, né, várias iniciativas, se eu entendi bem, né, Sérgio? Tanto iniciativas concebidas no sul global, quanto, às vezes, até no norte global, tem Freire como referência, né? Então, aqui na minha fala, eu vou dividi-la em dois momentos. Primeiro, eu vou tratar um pouquinho desse contexto de encarceramento e depois eu vou tentar desenvolver, né, alguns aportes, subsídios possíveis, né, que a pedagogia freiriana pode ofertar, não é, para esse tipo de iniciativas, né? Então, falando um pouquinho primeiro da questão do encarceramento em massa, né? As 4 últimas décadas foram caracterizadas pela redemocratização da sociedade brasileira, mas elas também foram caracterizadas por outros 2 fenômenos imbricados, né? Um fenômeno não se restringe somente ao Brasil, é um fenômeno global, precarização da estrutura de emprego, e o outro, esse sim, diz respeito mais ao Brasil, urbanização tardia e desordenada, né? Então, tanto a precarização do emprego, da estrutura do emprego, quanto a expansão desordenada das nossas grandes cidades, elas foram gerando uma percepção de anomia, né? Ela foi difundindo uma sensação de anomia nos meios urbanos brasileiros, né? Anomia, percepção de ausência de lei, de ordem, de segurança, né? E essa sensação de anomia, ela tendeu a estimular a percepção da existência de um suposto inimigo interno, né? Que seria o bandido, né? O fora da lei, né? Pois bem, durante essas 4 décadas, nós vimos o crescimento do clamor popular, né, vocalizado muitas vezes no voto, né, em lideranças políticas regionais ou nacionais que prometessem endurecimento penal, né? E esse clamor popular nos levou, então, a exemplo dos Estados Unidos, a acionar, né, a empreender políticas de encarceramento em massa, né? Então, nas últimas 2 décadas, né, a população carcerária brasileira, o pessoal do GEV sabe melhor do que eu, ela praticamente quadruplicou, né, alcançando 900 mil indivíduos, né? Ano passado, Sérgio trouxe para a gente esse dado, né? Trouxe para a gente esse número, né? E são indivíduos que têm suas garantias e direitos constitucionais sistematicamente violados, né? Até porque se estima que entre cada 4 presos brasileiros, 1/4, entre cada 4 presos, né, está numa situação flagrantemente inconstitucional, né? Ou seja, eles estão presos temporariamente, estão em prisão temporária, né? Ou seja, ainda não passaram, foram privados da liberdade, mas ainda não passaram por todas as etapas e os ritos, né, de um julgamento, né? Então, você tratar desse assunto num contexto de hiperencarceramento é bastante relevante, né? Bom, eu estava revisitando aqui, depois, para pensar um pouquinho nos comentários, eu revisitei hoje de manhã uma entrevista do Foucault no Microfísica do Poder, a entrevista intitulada Sobre a Prisão, né? Esse é um dos muitos momentos da obra do Foucault em que ele, assim como tantos outros autores citados pelo Sérgio Grossi, né, nos diz que a prisão moderna já nasceu em crise, né? Quer dizer, a prisão moderna, que é filha da humanização iluminista, né, da prisão, ela já nasce em crise, né? Porque nas décadas posteriores
ao iluminismo, ali no início do século XIX, já se difunde, né, o diagnóstico de que, olha, né, a prisão, na verdade, ela não ressocializa, né? Olha, a prisão, na verdade, ela não é capaz, e talvez ela não é objetivamente interessada assim em reformar personalidades, as condutas no sentido lá do poder disciplinar, tornar corpos economicamente úteis e politicamente dóceis. Na real, a prisão faz uma coisa muito diferente disso, né? E o Foucault diz nessa entrevista, ele diz, olha, as prisões, ao confinar pessoas que cometeram diferentes tipos e diferentes graus de ilegalidade, ao confinar essas pessoas num mesmo espaço fisicamente delimitado durante longo período de tempo, anos, talvez até décadas, né? O que a prisão faz não é recuperar, ressocializar, reintegrar. O que a prisão faz é se converter, e aí é a expressão do Foucault, eu abro aspas, num viveiro de ilegalidades, né? Ou seja, a experiência da socialização dentro da instituição prisional, ela envolve um conjunto de interações, um conjunto de saberes, um conjunto de redes de relações que o preso tece com outros presos, um conjunto de valores que estimula o preso à reincidência, né? E não à recuperação, né? E no contexto brasileiro de hiperencarceramento em massa, a gente tem autores como o Gabriel Feltran, né, que vão reatualizar essa perspectiva Foucaultiana, dizendo, olha, no caso do Brasil, os presídios cada vez mais cheios, cada vez mais lotados, eles promoveram, né, nexos sistemáticos entre prisão e o crime organizado, né, caracterizado pelo surgimento, a partir dos anos 90, surgimento e profissionalização de facções criminosas como o PCC, certo? Bom, então, vou voltar ao PCC, mas antes de voltar ao PCC, vou fazer uma entradinha aqui, né? Uma definição bastante básica, bastante elementar de educação. O que é educação? Né? O Durkheim, na virada do século XIX para o XX, ele dizia para a gente, ele resumia, educação é o conjunto das influências que uma geração exerce sobre o comportamento, o intelecto e a vontade das outras gerações. Né? Então, a educação seria o conjunto de influências sobre comportamento, intelecto e vontade de um determinado grupo de pessoas. Por que eu estou falando isso? Né? Porque eu acho que iniciativas educacionais no interior do sistema prisional são absolutamente necessárias, né, para tentar influenciar comportamentos, intelecto e vontade, né, e tentar, ao menos tentar, disputar mentes, corações e os destinos dos hoje detentos com as facções criminosas, né? Porque toda a pesquisa que a gente tem sobre facções criminosas no Brasil mostra que as facções mais organizadas, a lá PCC, elas oferecem aos presidiários, né, um conjunto de obrigações e de garantias, né? Podem oferecer, inclusive, algum tipo de assistência social para as famílias dos detentos enquanto eles ficarem detentos. E mais do que isso, as facções criminosas, elas ofertam aos detentos, elas abrem aos detentos um horizonte de possíveis destinos ocupacionais futuros, coisas que eles podem fazer depois da prisão. O problema é que, obviamente, o que essas facções oferecem é um horizonte de destinos ocupacionais, de inserções ocupacionais dentro do universo da criminalidade, né? Ou seja, essas facções, então, elas enredam os detentos, né, num ciclo vicioso de prisão, reincidência e, possivelmente, nova prisão. Né? Então, é por isso que eu achei muito interessante, né, esse rápido visão panorâmica, comparada, que Sérgio nos apresentou sobre diferentes iniciativas educacionais em diferentes sistemas prisionais, porque tais iniciativas, né, eu entendo que todas elas, se eu bem entendi, são localizadas, né, mas são possibilidades, né, possibilidades de ofertar
aos detentos, né, ofertar às pessoas que hoje estão em privação de liberdade um horizonte de destinos para além do mundo da ilegalidade ou do crime, né? Então, são iniciativas que passam não só pela educação na prisão, mas, se eu entendi bem, pela educação da prisão, porque às vezes a ação educativa ela é estendida ao staff, né? A equipe dirigente, né? E que podem descortinar, né, a pessoa que está presa, né, a chance de romper, né, de mudar com a própria história, né, de romper esse ciclo vicioso de prisão, reincidência e possível nova prisão, ou, né, interação violenta com forças policiais, ou algum outro tipo de desfecho violento, né, na vida da pessoa, né? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui, né? O que eu estou dizendo aqui é que o futuro, né? Que ao ser preso, as pessoas não se deparam exatamente hoje no Brasil com o poder do Estado, elas se deparam muitas vezes com o poder das facções, né? Tem um dado do Paes Manso e da Camila Dias, que eles citam o Ministério Público estimando que no estado de São Paulo 90% dos presos estão sob a autoridade do PCC, né? Então, 9 entre cada 10, né, estão sob a autoridade do PCC no final dos anos 2010, né? Então, o que essas facções criminosas fazem é enredar os presidiários num ciclo de prisão, reincidência e nova prisão, que mantém eles paradoxalmente presos, mesmo em liberdade, né? Porque mesmo em liberdade eles têm muita chance de reincidir e de voltarem a serem presos, né? E é nesse sentido, então, que realmente emerge ali a relevância, a pertinência, né, das concepções pedagógicas do Paulo Freire, né? É para elas que eu me encaminho agora para o momento final da minha fala, né? Freire, o Sérgio nos trouxe aqui o clássico, né, o livro clássico do Freire, de 68, Pedagogia do Oprimido. Um ano antes, Freire escreve, já no exílio, no Chile, né, o Educação como Prática da Liberdade, né, que foi o livro que eu lembrei quando eu vi o título o tema da palestra, né? Porque, bom, um livro que chama Educação como Prática da Liberdade, convenhamos que é um título bastante caro e bastante sugestivo para esse tipo de temática que a gente está discutindo hoje, né? Educação dentro do sistema prisional, né? Então, quais seriam, assim, né, os aportes, né, os subsídios, as contribuições que a pedagogia freiriana pode oferecer e já está oferecendo, né? Porque muitas dessas iniciativas, como o Sérgio mostrou, elas são inspiradas no Paulo Freire, né? Bom, Paulo Freire, primeiro, ele entendia a educação como dialógica, né? Ou seja, a educação ela partiria de um diálogo com as experiências de vida, com a cultura, com os interesses dos educandos, né? A partir dessa ação dialógica, Paulo Freire imagina que os educandos podem adquirir consciência progressiva sobre o lugar que eles ocupam nas estruturas sociais de dominação, visando a possível transformação dessas estruturas e a conversão dessas pessoas em sujeitos de direitos, né, capazes de autorar seus próprios destinos, capazes de criar seus próprios destinos, capazes de criar seus próprios projetos de vida, né? Só entre parênteses, existe uma influência bastante grande do existencialismo no Paulo Freire, né? Então, essa educação da liberdade é a liberdade realmente existencial, de construir seu próprio futuro e não ser condenado, né, por conta do seu passado, ou de uma intersecção de classe, raça, gênero, ou qualquer outra força objetiva que atue sobre a vida dessas pessoas, né? Então, de fato, né, a pedagogia freiriana tem essa série de aportes, né, a partir da qual a gente pode pensar a educação dialógica voltada à conscientização e a conscientização voltada, né, ao exercício efetivo da autonomia do sujeito, né, no campo econômico, no campo político,
etc, etc, etc. Né? Para isso ter efetividade, para iniciativas educacionais como essas terem efetividade no sistema prisional, e muitas das iniciativas apresentadas pelo Sérgio mostram isso, elas têm que ser iniciativas educacionais, né? Promovidas em interação constante e sistemática com universidades e com o mercado de trabalho. Né? Por que com universidades e com o mercado de trabalho? Porque a questão é sempre educar dentro da prisão para a liberdade fora da prisão. Né? E para a liberdade fora da prisão, como eu disse antes, né, tem que concorrer com os destinos ocupacionais que o crime organizado promete. Né? Então, esses convênios, interação com a universidade e com o mercado de trabalho, pode descortinar possibilidades futuras, não é? Seja de prosseguimento no ensino superior, ou seja, né, de integração no mercado de trabalho, certo? Por fim, eu vou agradecer, né, a todo mundo, vou agradecer ao Sérgio, mas também, Sérgio, vou fazer uma perguntinha, vou me tomar a liberdade aqui de fazer uma perguntinha um pouquinho capciosa para você, né? Eu entendi que você fez, né? Você teve uma experiência de observação etnográfica, né? Em um desses espaços, né? Salvo engano, no Espaço Brasileiro, na PAC, São João del Rei, né? Você passou lá 5 semanas, né? E eu lembrei, assim, vendo as fotos, ouvindo falar, tal, eu lembrei de uma parte do texto, do primeiro artigo do Goffman lá no Manicômio, Conventos e Prisões, que ele fala, né, de como a equipe dirigente organiza encenações públicas, né, nos momentos excepcionais em que as portas da prisão são abertas à comunidade. Né? Ela organiza encenações públicas para projetar uma aparência que é diferente da essência. Né? Na pesquisa do Goffman, ele fala, olha, é uma aparência que é bem diferente da essência. Queria te perguntar até que ponto você acha que isso pode acontecer nessas instituições que têm propostas alternativas, né? Quando elas abrem as portas a um pesquisador, a uma pesquisadora, né? E como você acha que um pesquisador ou uma pesquisadora pode tentar se precaver, pode tentar exercer reflexividade com relação a essa estratégia, que não é uma estratégia, vou enganar, né? É uma estratégia bastante compreensível, né? As pessoas querem defender o tipo de trabalho que elas fazem, né? Principalmente quando esse tipo de trabalho tem características inovadoras, certo? Então, deixo essa pergunta contigo, deixo também o teu agradecimento pela fala, né? E agradecimento aí também ao Léo, ao pessoal do GEV que está nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado, gente. Obrigado, professor Eduardo. Aqui nós temos um teto, o Gross, professor Sérgio Gross, ele tem um teto, ele tem que dar aula hoje ainda, né? Então, ele pediu para até umas 5h15 daqui, né? Lá tem o fuso horário, enfim, já poder ser liberado. Então, quem tiver perguntas, né, queira fazer, encaminhe para a gente passa para ele depois, a gente consegue responder. Mas a gente não vai ter esse momento de perguntas abertas justamente por isso. Tem uma pergunta do professor Alexandre Bergamo, que está aqui, então já vou colocar com os comentários do Edu, né, para o Gross fazer as considerações. Então, só leia aqui, Gross, se você tem acesso, mas se não tiver, já leio para ti, do professor Alexandre Bergamo. Gostaria de saber o que o professor Sérgio Grossi pensa, a partir das diversas experiências que ele conheceu, da presença das igrejas dentro dos presídios no processo de reintegração social, com a questão da religião, das igrejas nos presídios, tá bom? Então já vou passar para ti, para suas considerações aí sobre a fala do Edu e essa pergunta do professor Alexandre. Perfecto, muito obrigado por el comentario y por las preguntas. Bueno, voy a comenzar de las últimas cuestiones de las encenaciones. Y eso es verdaderamente interesante de las APAC porque encenaciones, mantener una encenación por 5 semanas sería bastante complicado. Varios otros pesquisadores pasaron mucho tiempo, bastante tiempo, y
non tive tempo de falar también de las otras contradicciones, de problemáticas que también las APAC tengan, como los otros espacios, pero tengo que relatar verdaderamente que esa fue una de las experiencias más abiertas. En otras experiencias tive mucho más ese tipo de tentativa de influenciaciones de los datos. Lembro que en una de esas experiencias, cuando estaba haciendo entrevistas, seleccionaron las personas privadas de libertad y dijeron algunas personas en particular muy críticas de la experiencia de que no eran aptas a hablar conmigo. Y conseguí claramente la etnografía, el espacio etnográfico tiene el grande ventaja de conseguir de hablar informalmente en los corredores, en los espacios no formalmente de las entrevistas, con muchas personas. Entonces, desde ahí, cuando vi que tenía algunas personas que sí querían hablar, pero que algunas personas le tenían dicho que no podían exactamente hablar, bueno, ahí pedí autorización formal también para entrevista y pasó ese tipo de autorización. Entonces, siempre, claro, pasar mucho tiempo, crear relaciones de confianza. No comencé en los primeros periodos a hacer entrevistas, comencé mucho más a conversar, crear relaciones, hacer entender que era un espacio seguro donde las personas podían hablar sin problema ninguno, que no era parte de los sistemas que estaba analizando, que inclusive tenía mandato ético y legales de no revelar las informaciones que las personas me pasaban, sino en sentido después agregado en el resultado final. Entonces, esos son estrategias de conexiones que puede utilizar siempre para desvelar algunas cosas. Otras cosas que puede ser interesante, claro, entrevistar personas que pasaron de esos sistemas y salieron, están ahora en la rúa, y ahí tengo mucha más libertad de criticar, no tengo menos peligro de retaliaciones. Esas son algunas de las cosas. En respuesta también a otras partes de la fala, sí, es interesante porque Paulo Freire, cuando fui a trabajar en Cambridge, en la Facultad de Educación tiene una estatua. Y la única persona que yo vi que tenía una clara estatua de Paulo Freire. Entonces, el pensamiento que pueden hacer de los espacios de los países que siguen siendo de alguna forma periféricos en el intercambio internacional, pueden tener extremas influencias, como demostró Paulo Freire, por ejemplo. Otros comentarios a la fala interesante son que esa construcción de Brasil del enemigo interno es bastante común en otros países, que pueden ser los migrantes, que pueden ser generalmente los pobres, pueden ser las personas que no cumplen con el régimen del mercado de trabajos. Entonces, eso es una historia que otros países tengan. Garland, por ejemplo, fala muy claramente aquí desde Estados Unidos de una criminología de lo EU, de las personas que parecen las personas del mundo académico, por ejemplo, y de lo otro, las personas que no hablan de alguna forma los mismos idiomas, no tienen los mismos códigos, entonces son pensados como peligrosos. Y eso se construye claramente una de las legitimaciones para política de mano dura, a donde se ve que las personas son pensadas como diferentes, como monstruosas, como el enemigo interno, por ejemplo, ¿no? Otras cosas que sería interesante discutir y pensar claramente que esas prácticas de alguna forma, exactamente porque la prisión nació como en crisis, que esas prácticas de alguna forma intentan crear espacios de no prisiones adentro de las prisiones, y de alguna forma interesante, pero tiene algunas personas, por ejemplo, cuando hacía entrevistas en la PAC, pero es bastante común en otra experiencia, que no querían salir nunca más, porque y aquí el problema no es solo la prisión en sí mismo, pero el problema es la sociedad fuera, ¿no? Y el régimen disciplinar que las personas tengan que intentar sobrevivir adentro del trabajo, los trabajos precarios, adentro de todo lo que
una persona que no cumple con un estereotipo de clase media tiene que hacer. Entonces, hasta que los espacios prisionales pueden ser de alguna forma menos privativos de libertad, de la privación de libertad que tiene la sociedad externa. Eso es una cosa que da para pensar bastante. Y eso se conecta un poco con el crimen organizado, que tenemos también que repensar un poco esas relaciones, porque claro, el crimen organizado es violento, puede exactamente llevar a las personas adentro de esas organizaciones y después acelerar el hecho que les vuelvan en las prisiones, pero también la vida de las personas que no están en el crimen organizado cuando salgan puede ser de alguna forma violenta. Entonces, a veces es difícil comparar. Interesante que cuando hicimos también una pesquisa con Leo, algunos de los relatos de las personas privadas de libertad, pero también de personas que trabajan con el sistema penal, es que las personas piden alguna forma de estar en prisiones controladas del PSC porque son mejor organizadas respecto a lo del Estado, ¿no? Entonces, a veces como las personas tengan que decidir entre un daño mayor y un daño menor, no tienen la posibilidad. La tercera escolla no existe. Entonces, también tenemos que pensar un poco el rol del crimen organizado. Estoy escribiendo un artículo sobre el rol del crimen organizado de alguna forma y las funciones educativas que ese crimen organizado desenvolve dentro de las prisiones, que es da bastante para pensar. Y por repensar también la cuestión de las religiones, normalmente tiene una presencia bastante grande en varios espacios, inclusive las APAC nacieron dentro de esos caldos religiosos. Tenemos que hablar que las religiones son muy diferentes y tienes personas que tengan visiones muy diferentes de qué es la religión y qué tipo de papel puede cumplir. En San Pablo tienes parte de la Iglesia Católica que inclusive se declaran abolicionistas de las prisiones, que intentan superar sistemas penales, y tienes partes más conservadoras dentro de las mismas iglesias. Entonces, esos como pueden fornecer visiones de reintegraciones muy diferentes. De un lado, pueden ser más libertarios, en otros más disciplinarios, pero siempre tienes bastante papel con la capacidad de voluntarios y de empeño que las iglesias movilizan normalmente sobre las prisiones. No todas las iglesias, pero tienes bastante presencia en esos espacios en varios países del mundo. No sé si tiene otras cuestiones. Creo que... Enfim, acho que agora a gente, né, Graça, se você precisar sair, já tá tranquilo. As outras perguntas que tiverem, te envia, daí dá um jeito de chegar nas pessoas, tá bom? Mas agradecer, te deliberar. Agradecer ao Eduardo também pela presença. Depois eu vou passar para umas considerações, né, para ele se despedir. Eu vou falar para a Ellen só a questão do chat, como estão as pessoas, nos comentários. A Ellen aqui agradecer, né? A Ellen sempre nesse trabalho técnico aqui, suprindo as minhas deficiências tecnológicas, né, Ellen? Como sempre. Por favor, Ellen. Pessoal, queria agradecer as 35 pessoas que acompanharam a gente hoje, através do presencial e também do online. Agradecer as perguntas no chat, a presença de todos. E é isso, vamos seguir para as considerações. Só algumas questões. Semana que vem a gente continua o ciclo, né? Vamos falar sobre direitos humanos, com a apresentação do professor Marcos César Alvarez, da USP, que é professor titular de Sociologia da USP e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência, do NEV da USP. Vai ser 6h30. A coordenação vai ser do professor Alexandre Bergamo e eu vou fazer os comentários. Também teremos durante, né, até outubro, setembro, outubro, vários convidados e convidadas, a professora Mariana Brauner, da UFPR, professor Paulo Fraga, que vai falar sobre política de drogas, lá da Federal de Juiz de Fora, professor Rafael Godoy, que vai falar da crítica à execução penal, política administrativa e judicial, lá da Estadual do Maranhão, professora Suzana Durão, da Unicamp, que vai falar sobre a segurança dos povos originários,
e o professor e pesquisador Paulo César Ramos, do Afro-Sebrap e da Fundação Perseu Abramo, que vai falar da questão racial e da violência. Então, nós vamos disponibilizar esse calendário em breve. Então, eu gostaria que vocês pudessem, né, se somar. Já temos aí 35, 34 pessoas, um número bastante grande. Então, agradeço também a todas essas pessoas que participaram, tanto das ciências sociais, economia, relações internacionais, serviço social, outros cursos, e já passando aí para o Grossi e para o Edu fazerem suas considerações finais, despedidas, enfim. Por favor, vou começar com isso. ¿Yo? No te escuto, ¿eh? Voy. Pode ir, Edu. Sou eu? Aqui? Tá. Não, gente, mais uma vez eu agradeço ao Sérgio, né? Gostei bastante também das respostas, desenvolveram outros pontos e bastante coisa para a gente pensar aqui. E agradecer vocês e já me despedi por aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado a todas e todos. Muito obrigado por el convite. Voy a pasar a slide y tengo un site que como el mío nombre pueden estar en contacto. Ahí tienes los medios sociales que ahí donde publico conferencias, encuentros, posibilidad de comunicaciones y otras cosas. Si las personas quieren venir aquí en New York también como pesquisador visitante, otras cosas, tienes la posibilidad por facilitar esa estadía. Ya tengo como 2 personas de Brasil actualmente que van a quedar por 2 años, entonces estoy a total disposiciones por cualquier cosa y estamos en contacto. Súper obrigado por los comentarios, Eduardo, las organizaciones, todas. Así que por cualquier cosa estamos juntos. Si precisan de algo también tengo los míos. Leo, tienes mi contacto, lo puedes compartir. Estamos totalmente a disposición aquí y también con el equipo aquí de John Jay, que tienes más de 1000 profesores que trabajan sobre cuestiones criminales aquí en la ciudad de New York, que es bastante intensa ese tipo de conflictos. Entonces, muchos obrigado y espero de verlos pronto en presencias en algún lado del mundo. Sim, principalmente em Nova York, se quiser, né, financiar nossas passagens, a gente aceita. Queria destacar também, só rapidamente, a questão metodológica, né, que a gente tem sempre exaltado, que eu gosto de falar, a questão da etnografia, né, que o Grossi destaca, a importância disso. Muitos dos nossos convidados vão destacar essa questão, né, do método etnográfico, enfim, um traço forte que também o Metrópolis tem trabalhado, né, com o professor Alexandre, com os alunos dele, enfim. Então, essa questão da etnografia é sempre importante para a gente, muito cara para a gente, né? O Edu até falou do Gabriel Feltran, né, que a gente manda um abraço também, que também é uma pessoa que usa bastante etnografia nesse campo. Então, destacando isso e convidando vocês para continuar participando e seguindo o nosso ciclo Vamos Falar sobre Direitos Humanos. Agradecer também a presença do João, né, que fez o doutorado aqui na UFSC sobre prisões, né, vamos ter ele também comentando aqui sempre, a Paty e a Larissa que nos ajudam com a divulgação, os cards do NEV também. Então, um abraço a todos e todas, professor Eduardo, professor Sérgio Grossi, muito obrigado, e continuamos aí, vamos falar sobre direitos humanos. Abraço, tchau, gente. Estamos juntos, un abrazo, tengan un lindo día.